Ella era solo una joven campesina. Vivía sola, lejos de los muros del castillo, luchando por sobrevivir a las duras noches de invierno. Pero, durante una tormenta violenta, su destino se cruzó con el de un príncipe valiente que la encontró inconsciente en su cabaña de caza. Él la salvó, pero cuando los guardias los encontraron juntos, el honor de la joven fue puesto en peligro, y una decisión del rey cambió sus vidas para siempre. Antes de empezar esta historia emocionante, cuéntame desde dónde nos estás viendo. ¿Alguna vez sentiste que un solo momento puede cambiar el destino para siempre? Escríbelo en los comentarios. El sol de la tarde caía como oro líquido sobre los campos de maíz en las tierras del duque Guillermo Salazar. Entre las hileras doradas, Catalina Herrera cortaba las últimas mazorcas del día. A sus 20 años, poseía una belleza que destacaba incluso bajo el polvo del trabajo y el sudor. Piel canela como el ámbar pulido, cabello negro que caía en ondas rebeldes hasta su cintura, y unos ojos verde esmeralda que contrastaban con la tez morena de los campesinos de la región. «Catalina, apúrate, niña», gritó una voz desde la pequeña choza en la colina. «Tu padre tiene fiebre otra vez». Catalina soltó la canasta y corrió colina arriba, su falda de manta recogida entre las manos. La choza de adobe que compartía con su padre adoptivo, el viejo soldado Mateo, parecía más pequeña cada día, como si se encogiera junto con la salud del anciano. Dentro, el olor a hierbas medicinales y sudor enfermizo saturaba el aire. Mateo yacía sobre un catre desgastado, su respiración irregular y la piel pálida bajo el bronceado de años de trabajo en el campo. «Pa, ya estoy aquí», murmuró Catalina, arrodillándose junto a él y colocando un paño húmedo sobre su frente ardiente. «Doña Lupe dice que la fiebre bajará si tomas este té de corteza y miel». El anciano abrió sus ojos cansados y esbozó una sonrisa débil. «Mi niña», susurró, «mi Catalina valiente». Con dedos temblorosos, Mateo buscó algo bajo su almohada y extrajo un pequeño paquete envuelto en tela. «Es la hora», dijo con voz ronca. «Debes saber». Catalina tomó el paquete con aprensión. Desenvolviéndolo, encontró un medallón de oro partido a la mitad. Un lado mostraba inscripciones en una lengua que no reconocía, y en el borde roto se adivinaba la mitad de un símbolo, algo que parecía un águila o un sol. «¿Qué es esto, pa?» «Lo único que tenías contigo cuando te encontré, hace casi 20 años», murmuró Mateo, su voz apenas audible. Después de la batalla de los dos reinos, cuando la sangre corría como ríos entre Montemayor y San Lorenzo, Catalina sostuvo el medallón a la luz mortecina que entraba por la ventana. Brillaba como si tuviera luz propia. «¿Me encontraste? Entonces es cierto lo que dicen en el pueblo». Los ojos de Catalina se humedecieron. «Que no soy tu hija. Eres mi hija en todo lo que importa», respondió Mateo, apretando su mano. «Pero tu sangre viene de otro lugar. Te encontré envuelta en tela fina, junto a un arroyo. Después de la masacre, eras apenas una recién nacida. Tus ojos, esos ojos verdes, nunca había visto unos igual». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Catalina escondió rápidamente el medallón entre los pliegues de su falda. «Abre, Catalina, soy Miguel». Al abrir, encontró a Miguel Vega, hijo del cobrador de impuestos del duque Salazar. A sus 23 años, Miguel era un joven de aspecto estudioso, con anteojos que siempre parecían a punto de caer de su nariz, aunque trabajaba para la administración del duque. Su pasión eran los antiguos textos y profecías de las tierras, que estudiaba en secreto. «Tienes que irte», exclamó entrando apresuradamente. «Ahora mismo, ¿de qué hablas?» Catalina cerró la puerta tras él. «El duque Salazar». Miguel bajó la voz. «Ha ordenado la detención de tu padre mañana al amanecer. Lo acusan de no pagar impuestos atrasados». «Impuestos inventados, Catalina, es una trampa». «¿Por qué haría eso? Somos simples campesinos». Miguel miró nerviosamente hacia la cama, donde Mateo los observaba con ojos alarmados. «No lo sé con certeza», respondió, «pero mi padre estaba revisando los registros hoy y encontró una orden escrita a mano por el propio duque. Tu padre debe ser arrestado y tú», Miguel tragó saliva, «debes ser llevada al castillo del duque para servir en su casa». Catalina palideció.
Todas conocían lo que significaba servir en la casa del duque Salazar. Varias muchachas del pueblo habían desaparecido así. «No pueden llevarnos», dijo con determinación. «Mi padre está demasiado enfermo para moverse. Por eso vine apenas pude escabullirme». Miguel se acercó al camastro de Mateo. «Don Mateo, sé de un lugar seguro, en los montes, pasando la frontera con Montemayor. Mi abuela vive allí. Puede cuidarlo mientras Catalina busca ayuda». «La frontera está vigilada», murmuró Mateo, «y la selva prohibida que separa los reinos es nuestra única esperanza», insistió Miguel. «Los guardias no esperan que nadie sea tan insensato como para cruzar la selva prohibida, especialmente con la tormenta que se aproxima». Como para confirmar sus palabras, un trueno retumbó en la distancia. Catalina se asomó a la ventana. Nubes oscuras como tinta avanzaban sobre las colinas, tragándose el atardecer. «La tormenta de los cambios», susurró Mateo. «La leyenda dice que solo aparece cuando el destino de estas tierras está a punto de cambiar». Catalina apretó el medallón en su mano. Una decisión tomó forma en su corazón. «Miguel, llévate a mi padre a la casa de tu abuela. Yo cruzaré la selva prohibida hacia Montemayor. Buscaré ayuda en la corte». «¡Estás loca!», exclamó Miguel. «Nadie sobrevive a la selva sola, y menos durante una tormenta. Además, ¿cómo entrarías a la corte? ¿Eres una campesina?». Catalina levantó el medallón. «Este medallón. Mi padre dice que lo tenía cuando me encontró. Tal vez signifique algo. Tal vez pueda usarlo para conseguir ayuda». Mateo intentó incorporarse, pero un ataque de tos lo dobló sobre sí mismo. «Catalina, hija mía», dijo cuando pudo hablar, «hay algo más que debes saber. La noche que te encontré, antes de la masacre, se rumoreaba que la princesa Margarita de Montemayor había dado a luz en secreto un hijo del amor prohibido. Nadie volvió a ver a la princesa después». Los ojos de Catalina se abrieron con asombro. «¿Estás diciendo que yo podría ser...?» «No lo sé, niña. Solo sé que ese medallón no es cualquier baratija. La otra mitad dicen que está guardada en el Tesoro Real de San Lorenzo». Un nuevo trueno, más cercano esta vez, sacudió la pequeña choza. No había tiempo que perder. Con rapidez, Catalina preparó un pequeño atillo con provisiones. Se colgó el medallón al cuello, ocultándolo bajo su blusa de manta. «Cuídalo bien», le dijo a Miguel, abrazando a su padre por última vez. «Volveré por ti, pa, lo prometo». «Catalina», Miguel la detuvo antes de que saliera. De su bolsillo extrajo un pequeño cuchillo enfundado. «Toma esto, y ten cuidado. Hay guardias en el lindero del bosque». La lluvia comenzaba a caer cuando Catalina se deslizó entre las sombras del anochecer. A lo lejos, podía ver las antorchas de los guardias del duque patrullando los campos. Corrió agachada entre el maizal, su corazón latiendo con la fuerza de los truenos que ahora estallaban sobre su cabeza. Al llegar al borde de la selva prohibida, Catalina se detuvo. Los árboles antiguos se alzaban como gigantes amenazadores, sus ramas retorciéndose bajo el viento furioso. La lluvia caía ahora en cortinas densas, empapando su ropa en segundos. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?», gritó una voz a su espalda. Catalina no miró atrás. Con una respiración profunda, se adentró en la oscuridad de la selva prohibida, donde nadie se atrevía a entrar. Detrás de ella, escuchó el sonido de botas y el tintineo de armaduras. Los hombres del duque la habían visto. La persecución había comenzado. La tormenta rugía con furia ancestral sobre la selva prohibida. Catalina corría entre árboles milenarios que parecían moverse y susurrar advertencias en una lengua olvidada. Las ramas se retorcían como dedos huesudos, intentando atraparla, mientras el lodo hacía resbalar sus pies descalzos. Detrás, cada vez más lejanos, escuchaba los gritos de los guardias del duque. «¡Por allá! La bruja de ojos verdes escapó por allá». Un relámpago iluminó el cielo nocturno, revelando por un instante el terror en el rostro de sus perseguidores. Nadie en su sano juicio se adentraba en la selva durante una tormenta como esta. Las viejas leyendas hablaban de espíritus hambrientos que devoraban almas extraviadas bajo la lluvia. Catalina aprovechó la superstición de los hombres. Cuando el último rayo desapareció, dejándolos nuevamente en penumbra, cambió bruscamente de dirección. Les haría creer que seguía hacia el este, mientras ella viraba hacia el norte, hacia el corazón de Montemayor. La estrategia funcionó.
Pronto los gritos se desvanecieron, ahogados por el rugido de la tormenta. Pero la victoria fue breve. Al cruzar un arroyo crecido por la lluvia, su pie quedó atrapado entre dos rocas. El tirón para liberarse fue demasiado brusco. Un dolor agudo atravesó su tobillo, haciéndola caer sobre las piedras resbaladizas. Su cabeza golpeó algo duro. Un calor húmedo comenzó a resbalar por su sien, mezclándose con la lluvia fría. «Sangre», murmuró. Tocándose la herida, el medallón, ahora expuesto, brillaba tétricamente bajo cada relámpago. Arrastrándose, Catalina logró refugiarse bajo un árbol caído. La lluvia se colaba entre las raíces expuestas, pero al menos estaba parcialmente protegida. El frío comenzaba a entumecerle los huesos. Sabía lo que eso significaba. Si se quedaba dormida, probablemente no despertaría. «No puedo rendirme», susurró para sí misma, presionando el medallón contra su pecho. «Padre, resiste, volveré por ti». A lo lejos, creyó escuchar cascos de caballos. ¿Habrían traído refuerzos? Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró más profundamente bajo el tronco caído, rezando para que la oscuridad la ocultara. Los cascos se acercaron, deteniéndose a pocos metros. Catalina contuvo la respiración. «Maldita sea esta tormenta». La voz era grave, autoritaria, no sonaba como los guardias del duque. Fernando tenía razón, debimos esperar a que pasara. «Mi príncipe», respondió otra voz, «la cabaña está cerca, deberíamos continuar». «Príncipe», el corazón de Catalina dio un vuelco. Solo podía ser él, Joaquín Hidalgo, heredero de Montemayor, el despiadado comandante cuyas tácticas habían derrotado a los invasores españoles en la frontera sur. Un relámpago iluminó el bosque, y en ese instante, Catalina cometió un error fatal. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, reflejaron la luz como los de un felino en la noche. «¡Allí!», gritó el príncipe. «¡Hay alguien bajo ese tronco!». Catalina intentó arrastrarse más profundamente, pero su tobillo lastimado y la pérdida de sangre la habían debilitado demasiado. Una mano fuerte la agarró del brazo, sacándola de su escondite. Se encontró cara a cara con el hombre más temido de Montemayor, incluso empapado y cubierto de lodo. El príncipe Joaquín emanaba autoridad, alto, fornido, con rasgos afilados que parecían esculpidos en piedra oscura. Ojos negros como obsidiana la evaluaban sin parpadear bajo cejas espesas. Una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de alguna batalla olvidada. «Una muchacha», dijo con sorpresa. «¿Qué hace una campesina sola en la selva prohibida durante la tormenta de los cambios?». Catalina intentó responder, pero el mundo comenzó a girar a su alrededor. La pérdida de sangre y el frío finalmente la vencían. «Está herida, mi príncipe», dijo el otro hombre, un soldado de mediana edad con uniforme de la Guardia Real. «Ya lo veo, capitán Navarro». El príncipe frunció el ceño, examinando la herida en la cabeza de Catalina. Sus ojos se detuvieron en el medallón que colgaba de su cuello. Por un instante, una expresión indescifrable cruzó su rostro. «Llévala a la cabaña», ordenó finalmente. «Pero señor, las leyes del reino prohíben. ¿Prefieres dejarla morir aquí?». La voz del príncipe no admitía réplica. «La interrogaremos cuando despierte. Podría ser una espía». Catalina quiso protestar, decir que no era espía de nadie, pero la oscuridad la engulló antes de poder pronunciar palabra. Cuando abrió los ojos, lo primero que Catalina percibió fue el calor. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra, iluminando lo que parecía ser el interior de una lujosa cabaña de caza. Estaba recostada en un catre junto al fuego, cubierta con mantas de piel. Al fin despiertas. El príncipe Joaquín estaba sentado en un taburete cercano, limpiando meticulosamente su espada. La luz del fuego bailaba sobre su rostro severo, suavizando momentáneamente sus rasgos duros. Catalina intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la cabeza la obligó a recostarse nuevamente. «No te muevas», ordenó el príncipe. «La herida en tu cabeza es profunda. Tuve que coserla yo mismo». «Usted». Catalina no pudo ocultar su sorpresa. Una leve sonrisa, la primera que veía en su rostro, curvó brevemente los labios del príncipe. «¿Crees que un soldado no sabe coser heridas? He cerrado más cortes que todas las costureras de palacio juntas». La sonrisa desapareció tan rápido
como había llegado. «Ahora dime quién eres y qué hacías en la selva prohibida». Catalina dudó. ¿Podía confiar en él? Las historias sobre el príncipe Joaquín hablaban de un estratega brillante pero despiadado que no dudaba en tomar decisiones difíciles por el bien de su reino. «Me llamo Catalina Herrera», dijo finalmente. «Huía de los hombres del duque Salazar. Iban a arrestar a mi padre enfermo por deudas falsas y a llevarme a mí al castillo del duque. ¿Por qué huir hacia Montemayor? ¿Por qué no esconderte en tu propio reino? El duque controla todo en San Lorenzo. No hay lugar donde esconderse». El príncipe la estudió en silencio. Sus ojos se detuvieron nuevamente en el medallón que aún colgaba de su cuello. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó señalándolo. Catalina instintivamente llevó su mano al medallón. «Era lo único que tenía conmigo cuando mi padre me encontró, después de la batalla que dividió los reinos». Joaquín se levantó abruptamente. Acercándose para examinar el medallón más de cerca, sus dedos rozaron brevemente el metal, provocando un extraño calor donde tocaron la piel de Catalina. «Imposible», murmuró él, retrocediendo como si el contacto lo hubiera quemado. «Ese medallón se parece al que mi padre guarda en la cámara del tesoro, pero ese está completo, no partido como el tuyo. Mi padre me dijo que la otra mitad podría estar en el tesoro real de San Lorenzo», respondió Catalina, confundida por la reacción del príncipe. Joaquín la miró con nueva intensidad, como si intentara descifrar un acertijo complejo. «¿Cuántos años tienes?» «20. Creo mi padre me encontró siendo una recién nacida». El príncipe se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. «Hace 20 años desapareció mi tía, la princesa Margarita, durante la guerra entre nuestros reinos. Mi madre, la reina Teresa, nunca habla de ella». Sus ojos se estrecharon. «¿Y tus ojos? Ese verde esmeralda. Dicen que mi tía tenía los mismos ojos». Un relámpago iluminó la cabaña a través de las ventanas. La tormenta continuaba, aunque con menos intensidad. «Debes descansar», dijo finalmente el príncipe, retomando su tono autoritario. «Mañana decidiremos qué hacer contigo». Se dirigió hacia la puerta. «¿Dónde está el capitán Navarro?», preguntó Catalina. «Lo envié de regreso al palacio. Nadie sabe que estás aquí. ¿Por qué me ayuda? Podría ser una espía, como usted dijo». Joaquín se detuvo en la puerta, sin volverse. «No lo sé», respondió con honestidad. «Tal vez porque esos ojos me recuerdan a alguien, o tal vez porque, contra todo lo que me han enseñado, algo me dice que debo confiar en ti». Con esas palabras salió, dejando a Catalina sola con el crepitar del fuego y 1000 preguntas sin respuesta. Afuera, la tormenta de los cambios comenzaba lentamente a amainar, como si hubiera cumplido ya su propósito de reunir dos destinos separados por décadas de mentiras. 3 días pasaron en la cabaña secreta. La tormenta finalmente había amainado, pero Catalina seguía demasiado débil para viajar. Cada mañana, el príncipe cambiaba los vendajes de su cabeza y revisaba su tobillo hinchado, con una gentileza que contrastaba con su fama de guerrero implacable. Durante esos días, una rutina extraña se estableció entre ellos. El príncipe cazaba al amanecer, regresando con perdices o conejos que preparaba él mismo. Por las tardes, mientras comían, Catalina le contaba sobre la vida simple en los campos del duque Salazar. «¿Es cierto que ejecutaste personalmente a 200 invasores españoles después de la batalla de Sierra Madre?», preguntó Catalina una noche. Mientras compartían una sencilla cena, Joaquín la miró con sorpresa. «¿Eso cuentan en San Lorenzo?», sacudió la cabeza. «No, jamás haría algo así. Los prisioneros fueron tratados según las leyes de guerra. Algunos fueron canjeados, otros trabajan en las minas bajo condiciones justas. Entonces, ¿por qué permites que crean que eres un monstruo sanguinario?». Una sonrisa amarga cruzó el rostro del príncipe. «El miedo es una herramienta útil en tiempos de guerra. Si los enemigos te temen, a veces ni siquiera intentan luchar». Catalina lo observaba con curiosidad. Cada día descubría que el temido príncipe Joaquín era muy diferente de las historias que contaban sobre él. «¿Qué te enseñó a ser así?», preguntó, sin poder contenerse. «Así como calculador, siempre pensando 3 pasos adelante, como si la vida fuera una partida de ajedrez». Joaquín permaneció en silencio largo rato,
contemplando las llamas. La traición, respondió finalmente. Cuando era niño, mi maestro de armas, a quien adoraba como a un segundo padre, intentó asesinarme mientras dormía. Había sido comprado por la corona española. Su mano subió inconscientemente a la cicatriz en su mejilla. Desde entonces, aprendí que la confianza es un lujo que un futuro rey no puede permitirse. Aquella noche, mientras Catalina dormía, soñó con la corte de Montemayor y un príncipe de ojos negros que no podía confiar en nadie. El cuarto día, el sonido de cascos acercándose despertó a Catalina. A través de la ventana vio a una docena de soldados con el emblema real de Montemayor a la cabeza, un hombre de porte elegante con armadura ornamentada y un bigote canoso perfectamente recortado. «Príncipe Joaquín», gritó el recién llegado, «en nombre de su majestad el rey Fernando, abra inmediatamente». Catalina miró alarmada hacia Joaquín, quien maldijo por lo bajo. «Es el comandante Ortega, confidente de mi madre», explicó. «Alguien debe haberle informado». «¿Qué haremos?», susurró Catalina, aterrorizada. El príncipe la miró con expresión indescifrable. «Confía en mí», dijo simplemente, «y sígueme la corriente, pase lo que pase». Abrió la puerta con gesto despreocupado. «Comandante Ortega, qué sorpresa, no recuerdo haber solicitado compañía». El comandante desmontó, sus ojos escudriñando el interior de la cabaña hasta posarse en Catalina. «¿Y quién es esta?» «Mujer, Alteza». Su tono dejaba claro lo que pensaba. «Mi invitada», respondió Joaquín con frialdad. «La encontré herida en el bosque durante la tormenta». «Una campesina». El comandante arrugó la nariz. «De San Lorenzo, por su acento. ¿Sabe su Alteza que albergar a personas del reino enemigo sin autorización real es considerado traición?» «Estaba muriendo», contraatacó Joaquín. «¿Debía dejarla morir por un tecnicismo legal? La ley es la ley, Alteza, y las apariencias». El comandante miró significativamente hacia el único catre de la cabaña. Catalina sintió que el rubor le inundaba el rostro. Estaba insinuando que ella y el príncipe, «¿Sus majestades requieren su presencia inmediata en palacio?», continuó Ortega. «La princesa Isabel de Borbón ha llegado con la delegación francesa. El anuncio formal de su compromiso está programado para mañana». Joaquín palideció visiblemente. Catalina sintió una inexplicable punzada de desilusión. No tenía sentido. Apenas conocía a este hombre. «Llevaré a la muchacha ante el juez local», dijo Ortega. «Como mínimo es una espía». «No soy espía», protestó Catalina. «Silencio, campesina, tienes suerte de que no te ejecutemos en el acto». «Ella viene conmigo a palacio», interrumpió Joaquín con voz cortante. «Responderá personalmente ante el rey». El viaje a palacio fue una experiencia surreal para Catalina. Montada en el caballo del príncipe, con él sosteniendo las riendas detrás de ella, atravesaron bosques y campos hasta que las torres del castillo de Montemayor aparecieron en el horizonte. A diferencia de las fortalezas sombrías de San Lorenzo, el palacio de Montemayor parecía salido de un sueño. Torres de piedra blanca con techos azules que brillaban bajo el sol. «Es hermoso», susurró. «Es una jaula dorada», respondió Joaquín en su oído. «No olvides que todos allí tienen agendas ocultas, incluso mis padres». A medida que se acercaban a la ciudad capital, la gente se detenía para saludar al príncipe. Muchos miraban con curiosidad a la extraña mujer que compartía su montura. ¿Quién es ella? ¿Por qué la trae el príncipe? No es hoy cuando llega su prometida francesa. Los murmullos seguían su paso como una ola. En la entrada del palacio los esperaba una figura imponente, una mujer alta y elegante, de unos 50 años, con el cabello negro recogido en un elaborado peinado y vestida en terciopelo rojo oscuro. Una pequeña corona de oro y rubíes adornaba su cabeza. «La reina Teresa», murmuró Joaquín. «Mi madre». Los ojos de la reina, negros como los de su hijo, examinaron a Catalina con una frialdad que le heló la sangre. Por un instante, algo parecido al reconocimiento brilló en ellos, seguido inmediatamente por una expresión de profundo desprecio. «Hijo mío», dijo la reina, ignorando completamente a Catalina. «Tu prometida espera en el salón del trono. No es apropiado que te presentes así».
cubierto de polvo del camino y acompañado de esta persona. Madre. Joaquín inclinó respetuosamente la cabeza. Esta joven requiere audiencia con el rey. Hay circunstancias especiales. ¿Especiales? Como que has compartido tu cabaña privada con ella por días, comprometiendo tu honor y el acuerdo matrimonial con Francia. La reina no levantó la voz, pero cada palabra destilaba veneno. Tu padre está furioso. El comandante Ortega ya le ha informado. Catalina sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Ahora entendía por qué el comandante se había adelantado al galope apenas entraron en la ciudad. «Síganme», ordenó la reina, dándoles la espalda. El rey decidirá qué hacer con ambos. El salón del trono estaba lleno hasta los topes, nobles locales, emisarios extranjeros, y en un lugar de honor, una hermosa joven rubia de unos 18 años, vestida con las sedas más finas que Catalina jamás había visto. Tenía que ser la princesa Isabel de Borbón. En el trono, un hombre de aspecto bondadoso pero cansado observaba la escena. A diferencia de su esposa, el rey Fernando parecía incómodo con todo el espectáculo. «Joaquín», dijo el rey con voz sorprendentemente suave. «Estábamos preocupados. Perdón por la demora, padre, la tormenta. No es tu tardanza lo que nos preocupa», interrumpió la reina, «sino la compañía que traes y lo que eso significa para nuestros acuerdos con Francia». Los ojos del salón se posaron en Catalina, quien, consciente de su aspecto desaliñado y ropas gastadas, deseó poder desaparecer. Fue entonces cuando el rey reparó en el medallón que colgaba de su cuello. «¿Dónde conseguiste eso, muchacha?», preguntó poniéndose de pie. Antes de que Catalina pudiera responder, la reina se interpuso. «Es obviamente una ladrona, o peor, una espía enviada para socavar el compromiso de nuestro hijo. Debe ser ejecutada inmediatamente». «No», exclamó Joaquín. La vehemencia de su respuesta sorprendió a todos, incluida Catalina. Ella estaba herida a punto de morir. La ley de hospitalidad exigía que la ayudara. «Compartiendo tu lecho», acusó un noble desde el fondo. «Nunca». Catalina encontró su voz. «Su Alteza me proporcionó refugio, pero siempre se comportó como un caballero». «¿Y esperas que creamos a una campesina extranjera por encima de los reportes del comandante Ortega?». La reina soltó una risa cruel. «Yo la creo», dijo repentinamente el rey. Sus ojos no se habían apartado del medallón. «Ese símbolo es idéntico al que llevaba mi cuñada, Margarita». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La reina Teresa palideció visiblemente. «Fernando, por favor», comenzó, pero el rey levantó una mano para silenciarla. «Hay solo una manera de resolver esto y preservar el honor de todos los involucrados», declaró. Y entonces, para estupor general, añadió: «El príncipe Joaquín y esta joven, Catalina, contraerán matrimonio inmediatamente. Esto es una locura». La voz de la reina Teresa resonó por todo el salón del trono. «Fernando, no puedes estar hablando en serio». El rey se mantuvo firme, su mirada alternando entre el medallón de Catalina y los ojos verdes de la joven. «Mi decisión está tomada», dijo con una autoridad que raramente exhibía. «El matrimonio se celebrará esta misma noche, en la capilla real. La princesa Isabel de Borbón». Hasta entonces silenciosa observadora, se puso de pie con la gracia de quien ha sido entrenada desde la cuna para mantener la compostura. «Majestad», dijo en perfecto español con un leve acento francés, «entiendo que las circunstancias han cambiado. Solicitaré a mi padre instrucciones sobre cómo proceder con nuestras alianzas militares». La amenaza implícita era clara para todos. Sin el matrimonio, la alianza con Francia pendía de un hilo. «Princesa Isabel», intervino el rey, «le aseguro que este giro inesperado no afectará nuestros acuerdos. Permanecerá como nuestra honorable huésped mientras resolvemos estos asuntos». Todo sucedió con vertiginosa rapidez. Catalina fue escoltada a unas habitaciones privadas donde un ejército de doncellas la bañó, perfumó y vistió como a una muñeca. Le colocaron un vestido de seda verde que hacía juego con sus ojos, salpicado de pequeñas perlas que brillaban con cada movimiento. «Es hermoso», susurró, mirando su reflejo en un espejo de plata pulida.
Nunca había usado algo tan fino, era de la princesa Margarita, dijo una voz desde la puerta. El rey Fernando había entrado silenciosamente. Mi cuñada desapareció hace 20 años, durante la guerra con San Lorenzo. Este vestido fue su favorito. Su Majestad, Catalina hizo una torpe reverencia. No entiendo por qué ordena este matrimonio. Yo solo soy una campesina, no merezco... Ese medallón, interrumpió el rey, señalando la joya que ahora resplandecía sobre el vestido verde, perteneció a la familia real de San Lorenzo por generaciones, la otra mitad. Se detuvo, como midiendo sus palabras. Hay muchas preguntas sin responder, Catalina, pero primero debemos asegurar tu posición aquí como esposa de Joaquín. Nadie se atreverá a dañarte. ¿La reina Teresa quiere dañarme? Los ojos cansados del rey se ensombrecieron. Mi esposa tiene muchos secretos. Temo que tu llegada amenaza con desenterrar algunos de los más oscuros. La ceremonia fue breve y sombría, celebrada a medianoche en la Capilla Real, con apenas una docena de testigos obligados. Joaquín, magnífico en su uniforme de gala negro con bordados de plata, permanecía serio e impenetrable. Catalina, temblando bajo el pesado vestido verde, apenas podía creer que en menos de una semana había pasado de campesina fugitiva a princesa de Montemayor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Joaquín se inclinó para el beso ritual. Fue apenas un roce de labios, pero Catalina sintió como si una chispa eléctrica saltara entre ellos. «Te protegeré», murmuró él contra su oído, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Lo prometo». La recepción que siguió fue igualmente austera. La reina Teresa no apareció. La princesa Isabel observaba a la nueva pareja con una mezcla de curiosidad y cálculo. El resto de la corte murmuraba sin disimulo. Dicen que es una bruja de San Lorenzo. Viste sus ojos idénticos a los de la princesa Margarita. Apuesto a que el príncipe está furioso, casado con una campesina cuando pudo tener a una princesa francesa. Catalina pretendía no escuchar, pero cada comentario era como una daga. Entonces notó a un joven con anteojos entre los sirvientes que servían el vino. Podría ser. Sí, era Miguel. Cuando sus miradas se cruzaron, él le guiñó discretamente un ojo. «¿Estás bien?», preguntó Joaquín, notando su expresión sorprendida. «Sí, solo cansada», respondió, preguntándose cómo había llegado Miguel hasta allí y qué noticias tendría de su padre. Cerca de la medianoche, Joaquín la escoltó hasta las habitaciones que compartirían como matrimonio. El príncipe cerró la puerta y, para sorpresa de Catalina, inmediatamente se dirigió hacia un diván cercano a la ventana. «Puedes tomar la cama», dijo, quitándose la chaqueta del uniforme. «Yo dormiré aquí». «Pero somos marido y mujer ahora», murmuró Catalina, confundida. Joaquín la miró con intensidad. «Este matrimonio fue impuesto a ambos, no espero. No exigiré nada que no desees dar libremente». Su rostro mostró una vulnerabilidad que Catalina no había visto antes. «Apenas nos conocemos». Una ola de alivio y, sorprendentemente, cierta decepción recorrió a Catalina. «Gracias», dijo finalmente. «Descansa», respondió él. «Mañana comenzará tu entrenamiento como princesa. Mi madre no te dará tregua». Catalina no pudo dormir. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado finas, todo demasiado irreal cerca del amanecer. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Joaquín también lo escuchó, levantándose rápidamente del diván y llevando su mano a la empuñadura de la daga que mantenía cerca. «¿Quién es?», preguntó, acercándose cautelosamente a la puerta. «Miguel Vega, Alteza, escriba de la Biblioteca Real. Traigo un mensaje urgente para la princesa Catalina». Joaquín miró interrogante a Catalina. «Lo conozco», susurró ella. «Es de mi pueblo, amigo de confianza». El príncipe abrió la puerta lo suficiente para que Miguel se deslizara dentro. El joven escriba se inclinó respetuosamente. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Catalina, abrazando brevemente a su amigo. «Me infiltré como escriba hace 2 días cuando supe que te habían encontrado», explicó rápidamente. «El capitán Navarro regresó con la noticia de que el príncipe te había rescatado». «¿Mi padre está a salvo?», Miguel asintió. «En casa de mi abuela, recuperándose. Pero hay algo más importante». Bajó la voz.
El duque Salazar ha llegado al palacio. Está furioso por tu matrimonio con el príncipe. Lo escuché hablando con la reina. ¿Planean algo? Joaquín se tensó visiblemente. ¿El duque Salazar está aquí, en Montemayor? ¿Cómo es posible? Es prácticamente una declaración de guerra que cruce la frontera. Llegó en secreto, disfrazado como emisario comercial, explicó Miguel. Se aloja en las habitaciones de invitados del ala este. ¿Qué decían exactamente?, presionó Catalina. Miguel ajustó nerviosamente sus anteojos. La reina le dijo: la chica tiene el medallón. Si descubre la verdad, todo lo que construimos se derrumbará. Y el duque respondió que debían encargarse de ella antes de que fuera demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Catalina. Joaquín comenzó a pasear por la habitación, su rostro una máscara de concentración. Necesitamos aliados, dijo finalmente. Y respuestas. Hay más, añadió Miguel. Vine también porque encontré algo en la Biblioteca Real, un registro de nacimientos de hace 20 años. Está manipulado, con páginas arrancadas justo en las fechas en que desapareció la princesa Margarita. ¿Puedes ayudarnos a investigar más?, preguntó Joaquín. Estudiando al joven con renovado interés, Miguel asintió. Me han asignado a catalogar los archivos antiguos. Tengo acceso a documentos que pocos pueden ver. Perfecto, pero debes tener cuidado, advirtió el príncipe. Mi madre tiene ojos en todas partes. Después de que Miguel se marchara, Catalina se sentó en el borde de la cama, abrumada. Todo esto es demasiado, suspiró. Hace una semana era una simple campesina y ahora soy princesa, con personas poderosas conspirando para matarme. Joaquín se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No permitiré que te dañen, dijo con firmeza, pero necesito que aprendas rápido. La corte es un nido de víboras y ahora eres un objetivo. ¿Por qué me ayudas tanto? Podrías simplemente dejarme a mi suerte, recuperar tu compromiso con la princesa francesa. El príncipe guardó silencio por un momento, como si luchara con sus propios pensamientos. Hay algo en ti, dijo finalmente. Algo que me resulta familiar, tus ojos, tu forma de hablar. Sacudió la cabeza. Además, también quiero respuestas. Mi tía Margarita desapareció cuando yo tenía apenas 5 años. La adoraba. Si hay alguna conexión entre su desaparición y tu medallón, necesito descubrirla. Al amanecer comenzó el entrenamiento de Catalina. Una procesión de maestros desfiló por sus aposentos, instructores de etiqueta, profesores de historia, maestros de danza, tutores de idiomas. La nueva princesa debía aprender en días lo que normalmente llevaba años. Espalda recta, barbilla paralela al suelo, ordenaba la severa maestra de protocolo. Una princesa nunca mira hacia abajo, pero tampoco muestra arrogancia. Los tenedores se usan de afuera hacia adentro, recitaba el maestro de modales en la mesa, y jamás, bajo ninguna circunstancia, se toma la copa antes que el rey o la reina. Para sorpresa de todos, Catalina aprendía con asombrosa rapidez. Había algo en sus movimientos, en su porte natural, que sugería una nobleza innata más que adquirida. Es como si lo llevara en la sangre, comentó una doncella a otra, sin saber que la princesa Isabel las escuchaba desde un rincón, observando a la nueva rival con interés creciente. Esa noche, mientras Catalina caía exhausta en la cama, la princesa francesa solicitó audiencia privada con ella. Joaquín, reluctante, accedió a dejarlas solas. «Deberías tener cuidado con el vino que te sirven», dijo Isabel sin preámbulos, en cuanto estuvieron a solas, especialmente si viene de manos cercanas a la reina. Catalina la miró sorprendida. «¿Por qué me adviertes? Creí que me odiarías». Isabel soltó una risa elegante pero genuina. «Odiarte, no, querida. Estoy agradecida. Ese matrimonio arreglado era mi prisión tanto como la tuya ahora». Se acercó bajando la voz. «Pero a diferencia de mí, tú tienes algo que aterroriza a la reina Teresa. Y eso te hace muy, muy peligrosa». La luna creciente iluminaba los pasillos de piedra, mientras Catalina seguía sigilosamente a Miguel a través de las entrañas del palacio. Eran las 3 de la madrugada, hora en que incluso los guardias más diligentes sucumbían brevemente al sueño. «¿Estás seguro que no nos descubrirán?», susurró Catalina, sujetando la pequeña lámpara de aceite que apenas iluminaba sus pasos.
Los guardias de la biblioteca antigua cambian de turno a esta hora, respondió Miguel, ajustándose los anteojos. Tenemos exactamente 12 minutos. Habían pasado 2 semanas desde su boda forzada, 2 semanas de constante vigilancia, de aprender a moverse como princesa, de sentir los ojos de la reina Teresa siguiéndola como halcones, 2 semanas en las que, sorprendentemente, había empezado a conocer mejor a Joaquín. Bajo su fachada de estratega frío, descubría a un hombre atormentado por responsabilidades, pero con un profundo sentido de la justicia. Esta noche, sin embargo, Joaquín no los acompañaba. El príncipe había sido convocado urgentemente a una reunión del Consejo Militar sobre movimientos sospechosos en la frontera con San Lorenzo. «Llegamos», anunció Miguel, deteniéndose frente a una pesada puerta de roble con herrajes oxidados. Sacó una llave de aspecto antiguo. «Como escriba principal tengo acceso a los archivos reales. Nadie cuestiona que un escriba trabaje a horas extrañas». La biblioteca antigua olía a pergamino, polvo y secretos. Hileras de estanterías se perdían en la oscuridad y enormes mapas cubrían las paredes. Miguel los guió hasta la sección más alejada, donde un pequeño escritorio soportaba el peso de varios tomos antiquísimos. «Mira esto», dijo abriendo cuidadosamente un volumen encuadernado en cuero oscuro. El registro real de nacimientos y defunciones de la familia real. Catalina acercó la lámpara. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, la tinta descolorida. Miguel pasó hasta una sección donde claramente se veía que varias páginas habían sido arrancadas. «Alguien no quería que se supiera algo sobre estos nacimientos», murmuró Miguel. «¿De qué fecha son las páginas faltantes?», preguntó Catalina. «Del mes en que desapareció la princesa Margarita. Hace exactamente 20 años». Un escalofrío recorrió la espalda de Catalina. «Podría ser tan simple, tan imposible, Miguel. ¿Crees que yo podría ser...?» Un ruido los interrumpió, pasos aproximándose. «Rápido, escóndete», susurró Miguel, empujándola detrás de una estantería. Apenas tuvo tiempo de apagar la lámpara, la puerta se abrió y la luz de otra lámpara invadió la habitación. Catalina contuvo la respiración. «Todavía trabajando a estas horas, joven escriba». La voz melosa del comandante Ortega heló la sangre de Catalina. «Comandante». La voz de Miguel sonaba tranquila, profesional. «El archivero real requiere un inventario completo para mañana». «¿Qué dedicación tan sospechosa?». Ortega se acercó al escritorio examinando los documentos. «Registros reales de nacimientos. Qué peculiar elección para un inventario nocturno. Son los más antiguos y frágiles, señor. Requieren especial atención». Ortega tomó el libro que habían estado examinando. «¿Y por qué te interesan particularmente las fechas cercanas a la desaparición de la princesa Margarita?» Desde su escondite, Catalina podía ver el perfil tenso de Miguel. «Casualidad, señor, estoy catalogando cronológicamente». Ortega sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «¿Sabes, muchacho? Tengo excelente memoria y recuerdo haberte visto en San Lorenzo, en la casa del cobrador de impuestos». Su mano se movió hacia la empuñadura de su espada. «Curioso que ahora sirvas en nuestra corte, justo cuando aparece esa campesina con ojos verdes». El corazón de Catalina latía tan fuerte que temía que la delatara. «Voy a hacerte una sola pregunta», continuó Ortega, acercándose más a Miguel. «¿Quién más sabe lo que estás buscando?». Miguel mantuvo la compostura admirablemente. «Nadie, señor, solo cumplo órdenes del archivero». Ortega estudió su rostro largamente. «Te vigilaré, escriba». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, añadió: «Y dile a tu amiga la princesa que salga de su escondite. El polvo está haciendo brillar sus hermosos ojos verdes en la oscuridad». Cuando la puerta se cerró tras Ortega, Catalina emergió temblando. «¿Sabe quién soy?», susurró. «Y sabe que estamos investigando». «Debemos irnos», respondió Miguel, recogiendo rápidamente varios documentos. «Pero antes, mira esto». Lo encontré escondido dentro de otro libro. Era una carta, escrita con caligrafía elegante y temblorosa. «Mi amado», leyó Catalina en voz baja, «nuestro amor ha dado fruto. Espero un hijo tuyo, un vástago que podría unir nuestros reinos y terminar con décadas de odio».
pero temo por nuestras vidas. Mi hermana ha descubierto nuestros encuentros y está furiosa. El duque Salazar le susurra constantes amenazas sobre profecías y maldiciones. Debemos encontrarnos una última vez, en nuestro lugar habitual en la selva prohibida. Trae el medallón completo. Lo partiremos como símbolo de nuestro pacto. Cuando llegue el momento, las mitades reunidas guiarán a nuestro hijo hacia su destino. Eternamente tuya, Margarita. Catalina sintió que le faltaba el aire. Es una carta de la princesa Margarita, al príncipe heredero de San Lorenzo, asintió Miguel. Estaban enamorados, Catalina, y esperaban un hijo que tendría exactamente mi edad, murmuró ella. Tocando instintivamente el medallón que colgaba de su cuello, regresaron a las habitaciones reales sin ser vistos. Joaquín aún no había vuelto del consejo militar. Catalina se sentó junto a la ventana, contemplando la luna, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. No supo en qué momento se quedó dormida, pero despertó con el roce de una mano en su mejilla. Joaquín había regresado, su rostro sombrío a la luz del amanecer. «Malas noticias», dijo simplemente. «Tropas de San Lorenzo se movilizan hacia nuestra frontera. El duque Salazar ha convencido al rey Arturo de que planeamos una invasión». «Es mentira», respondió Catalina. «El duque quiere guerra para distraernos». «Lo sé, pero el consejo está dividido. Mi madre insiste en responder con fuerza». Catalina tomó valor y le mostró la carta que habían encontrado. Joaquín la leyó en silencio, su rostro palideciendo progresivamente. «Mi tía Margarita y el príncipe de San Lorenzo», murmuró. «Si esto es cierto, significa que tú podrías ser su hija», completó Catalina, «hija de ambas familias reales». Joaquín la miró con nuevos ojos, como si de pronto viera a una extraña. «Si eres quien creemos, eso te convierte en mi prima», dijo finalmente con voz alterada. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Algo que había empezado a florecer parecía marchitarse súbitamente. «Hay más», dijo Catalina, quebrando el silencio. «El comandante Ortega nos descubrió anoche. Sabe que estamos investigando». Joaquín maldijo por lo bajo. «No tenemos mucho tiempo entonces. Miguel debe continuar buscando en la biblioteca. Yo intentaré ganar tiempo en el consejo militar, evitar que se precipite una guerra». «¿Y qué hago yo?» «Debes acercarte a mi padre», respondió Joaquín. «Él conoció bien a mi tía Margarita. Si le muestras la carta y el medallón, quizás te revele más de lo que sabemos. Pero llegar al rey Fernando no sería fácil. La reina Teresa rara vez se separaba de su esposo, como si temiera los secretos que pudiera compartir. La oportunidad llegó esa misma tarde, cuando la reina fue llamada para recibir a un emisario español, Catalina. Instruida por Joaquín sobre los horarios del rey, se dirigió al jardín privado donde Fernando solía pasear solo. Lo encontró sentado junto a una fuente, contemplando el agua como si contuviera respuestas. «Majestad». Catalina hizo una reverencia perfecta, tal como le habían enseñado. «Ah, mi nueva nuera», sonrió el rey. «El protocolo aún no me permite llamarte hija, pero pronto quizás». «Majestad, debo hablaros de algo importante». Catalina extrajo la carta y se la entregó con manos temblorosas. El rey leyó en silencio. Su rostro, normalmente afable, se transformó en una máscara de shock y después de dolor. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «En la biblioteca antigua también tengo esto». Catalina le mostró el medallón. «Lo llevaba conmigo cuando me encontraron, bebé, después de la batalla donde desapareció la princesa Margarita». El rey tomó el medallón entre sus manos, examinándolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Es idéntico», murmuró, «parte del medallón real de San Lorenzo. Mi cuñada me lo mostró una vez». «Entonces, ¿podría ser cierto? ¿Podría ser hija de la princesa Margarita?» Fernando la miró largamente, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. «Tienes sus ojos», dijo finalmente. «Verde esmeralda, inconfundibles, y su barbilla, esa forma peculiar». Su voz se quebró. «Margarita era como una hermana para mí, más cercana que mi propia esposa. Su desaparición me destrozó». «¿Qué sucedió realmente?». El rey suspiró profundamente. «La historia oficial dice que murió en batalla.
pero nunca encontramos su cuerpo. Teresa prohibió hablar de ella. Dijo que era demasiado doloroso. Hizo una pausa, pero siempre sospeché. El duque Salazar estaba demasiado involucrado, demasiado interesado en eliminar toda mención a una antigua profecía. ¿Qué profecía? Una leyenda antigua que dice que cuando un niño nazca con sangre de ambos reinos, portando la marca real en su hombro derecho, una constelación de pequeñas pecas, interrumpió Catalina sorprendida. Los ojos del rey se abrieron como platos. ¿Tienes esa marca? Catalina asintió, incapaz de hablar. Entonces es verdad, murmuró Fernando. Has vuelto para cumplir la profecía. Cuando el sangre dividida se reúna, la maldición que mantiene las tierras separadas cobrará su precio en vida o en muerte. En ese momento, un grito agudo interrumpió la conversación. La reina Teresa estaba en la entrada del jardín, su rostro contorsionado en una máscara de furia y terror. «Aléjate de él», gritó avanzando hacia ellos. «¡Guardias, guardias!». Los guardias reales rodearon el jardín en cuestión de segundos, sus espadas desenvainadas apuntando hacia Catalina. La reina Teresa avanzó con paso firme, su rostro contorsionado por una mezcla de ira y pánico. «Arresten a esta impostora», ordenó, señalando a Catalina con un dedo acusador. «Ha intentado envenenar al rey». «No», protestó Catalina. «Majestad, yo nunca...». «Silencio». La voz de la reina cortó el aire como un látigo. «Guardias, revisen sus ropas, seguro encontrarán el veneno». El rey Fernando se interpuso entre su esposa y Catalina. «Teresa, basta. Sabes perfectamente que no ha intentado envenenarme». Su voz, normalmente suave, adquirió un tono cortante que sorprendió a todos los presentes. «Solo conversábamos. ¿Sobre qué?». Los ojos de la reina se estrecharon peligrosamente. «¿Qué mentiras te ha estado contando esta campesina?». Fernando sostuvo en alto el medallón de Catalina. «No son mentiras, Teresa. Es hora de que la verdad salga a la luz. 20 años de silencio son suficientes». El rostro de la reina palideció visiblemente. «Guardias, déjenos», ordenó Fernando. Los soldados dudaron, mirando a la reina, quien asintió rígidamente. Una vez solos, el rey continuó. «Ahora, esposa mía, vas a decirle a Catalina quién es ella realmente». Un silencio tenso se extendió por el jardín. Finalmente, la reina habló, su voz convertida en un susurro venenoso. «Es nadie, una campesina oportunista que ha encontrado un medallón robado. Suficiente». «Teresa», Fernando desplegó la carta que Catalina le había entregado. «Tenemos pruebas. La carta de Margarita, el medallón y la marca en el hombro de Catalina, exactamente como describe la profecía». La mención de la marca pareció afectar profundamente a la reina, que se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Imposible», murmuró. «La niña murió en el parto, el duque me aseguró». Se detuvo abruptamente, consciente de su error. «¿El duque Salazar?», inquirió Fernando, su rostro endureciéndose. «¿Qué tiene que ver él en todo esto?». Antes de que la reina pudiera responder, una nueva voz interrumpió. «Todo. Padre, el duque Salazar tiene que ver con todo». Joaquín avanzaba por el jardín, acompañado por Miguel y, sorprendentemente, por la princesa Isabel. El príncipe llevaba un pergamino antiguo en sus manos. «Encontramos el registro completo», explicó, mostrando el documento. «Una copia oculta en los archivos secretos del reino. La princesa Margarita dio a luz a una niña la noche antes de la gran batalla entre Montemayor y San Lorenzo. Una niña con ojos verdes y la marca real en el hombro. La misma noche, el príncipe heredero de San Lorenzo fue asesinado mientras acudía a conocer a su hija. El duque Salazar orquestó todo», añadió Miguel, ajustándose los anteojos. «La batalla, la desaparición de la princesa, el robo de la niña, todo para evitar que se cumpliera la profecía». La reina miró a todos con desprecio. «¿Y qué si lo hizo? ¿Saben lo que significaría la profecía cuando la sangre dividida se reúna? La maldición que mantiene las tierras separadas cobrará su precio en vida o muerte. Significaría el fin de nuestro poder, el fin de todo lo que hemos construido. A costa de tu propia hermana, Teresa». La voz del rey estaba cargada de dolor. «¿Dejaste que el duque Salazar la matara para mantener tu poder?». «Margarita era una soñadora», estalló la reina.
creyendo que su amor prohibido con el príncipe enemigo traería paz. Ingenua. El poder no se construye con amor, sino con alianzas estratégicas, y cuando es necesario, con sangre. Catalina sentía que el mundo giraba a su alrededor. Cada nueva revelación era como un golpe físico. Era hija de la princesa Margarita de Montemayor y del príncipe heredero de San Lorenzo. Era de sangre real, no una campesina. Y lo más impactante, era prima de Joaquín, con quien estaba casada. «Lo sabías desde el principio», murmuró Catalina mirando directamente a la reina. «Por eso querías eliminarme, no solo por la profecía, sino porque soy la prueba viviente de tu traición». La reina la miró con odio puro. «Debiste morir junto con tu madre», siseó. «El duque me aseguró que te había eliminado, pero en vez de eso, me entregó a un soldado bondadoso», respondió Catalina. «Uno que me crió como su propia hija, lejos de toda esta ponzoña. Un error que pronto corregiremos», amenazó la reina. «No, madre», intervino Joaquín con voz firme. «Se acabaron los secretos y las amenazas. Catalina es la legítima heredera de ambos reinos, y vamos a ayudarla a reclamar lo que le pertenece». La princesa Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Francia apoyará esta causa», declaró. «Mi padre siempre ha creído que la paz entre Montemayor y San Lorenzo beneficiaría a todos. Una heredera legítima de ambos tronos es la solución perfecta». La reina soltó una risa amarga. «¿Creen que será tan simple en este momento? Los ejércitos de San Lorenzo marchan hacia nuestra frontera. El duque Salazar ha convencido al viejo rey Arturo de que planeamos invadirlos. Estamos al borde de la guerra. Una guerra orquestada por el mismo duque», señaló Miguel, «para asegurarse de que Catalina nunca pueda unir los reinos». Joaquín miró pensativamente a Catalina. «Hay algo que no entiendo», dijo. «Si el duque Salazar sabía quién eras desde el principio, ¿por qué esperó 20 años para actuar? ¿Por qué ahora?» «Por la profecía», respondió el rey Fernando. «La leyenda dice que el poder de la heredera de sangre mixta solo se manifestaría completamente al cumplir 20 años, cuando la marca en su hombro comenzara a brillar bajo la luz de la luna llena». Todos los ojos se posaron en Catalina. «La luna llena es mañana», murmuró Joaquín. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. «Hay algo más que deben saber», dijo Miguel repentinamente. «Algo que descubrí sobre el duque Salazar». Tomó aire profundamente. «Es mi padre». La revelación causó conmoción general. «Mi madre fue una de sus víctimas», continuó Miguel con voz cargada de emoción. «Una sirvienta en su castillo que tuvo la mala fortuna de atraer su atención. Cuando quedó embarazada, la expulsó del castillo, pero no antes de revelarle en un arranque de orgullo su plan para controlar ambos reinos manipulando a las familias reales». «¿Por eso nos has ayudado?», preguntó Catalina, conmovida por la revelación. Miguel asintió. «Juré sobre la tumba de mi madre que expondría sus crímenes. Cuando supe de ti, de tu medallón y tu edad, supe que habías sobrevivido contra todo pronóstico. Eras la llave para desenmascarar al duque». Joaquín estudiaba a Miguel con nuevos ojos. «Eres hijo del duque Salazar», murmuró. «Eso te convierte en su heredero». «No quiero nada de él», respondió Miguel con firmeza. «Solo justicia». La reina, que había permanecido inusualmente silenciosa, aprovechó ese momento para intentar escabullirse. El rey Fernando la detuvo con un gesto. «No irás a ninguna parte, Teresa. Es hora de que rindas cuentas por tus acciones». «¿Vas a arrestar a tu propia esposa, Fernando?». La reina sonrió con desdén. «A la madre de tu hijo. ¿Crees que el pueblo lo aceptará?». «El pueblo merece conocer la verdad», respondió el rey con tristeza. «Guardias», llamó, y 2 soldados aparecieron inmediatamente. «La reina permanecerá en sus aposentos, bajo vigilancia. Nadie puede visitarla, especialmente el duque Salazar». Mientras los guardias escoltaban a la reina, ésta se detuvo frente a Catalina. «No creas que esto ha terminado, sobrina», susurró con veneno. «La profecía tiene un precio, en vida o muerte. Estás preparada para pagar ese precio». Cuando la reina se fue, Catalina se volvió hacia Joaquín, la confusión y el dolor evidentes en su rostro. «Somos primos», dijo en voz baja.
Nuestro matrimonio, Joaquín asintió gravemente. Lo sé, es un vínculo de sangre que la ley y la iglesia no permiten. Su voz se suavizó. Pero primero debemos sobrevivir a lo que viene. El duque Salazar no se detendrá y los ejércitos de San Lorenzo siguen avanzando. Necesito ir a San Lorenzo, declaró Catalina repentinamente. Hablar con el rey Arturo, mostrarle el medallón, explicarle quién soy realmente. Es demasiado peligroso, protestó Joaquín. Es nuestra única esperanza de detener la guerra, insistió Catalina. Además, el rey Arturo podría ser mi abuelo. El rey Fernando consideró la propuesta. Tiene sentido, admitió. Si Arturo reconoce a Catalina como la hija de su hijo perdido, podríamos negociar la paz, pero necesitaríamos pruebas irrefutables. Las tenemos, respondió Miguel, sacando otro documento. La partida de nacimiento original con la firma de los testigos, y esto. Extrajo un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, todos contuvieron la respiración. Era la otra mitad del medallón, perfectamente complementaria a la pieza que Catalina llevaba al cuello. ¿Cómo la conseguiste?, preguntó Joaquín, asombrado. El tesoro real de San Lorenzo no está tan bien custodiado como creen, respondió Miguel con una leve sonrisa, especialmente cuando uno conoce las entradas secretas que el duque utiliza. Catalina tomó la otra mitad del medallón, sintiendo su peso en la palma de su mano, cuando la acercó a su propia mitad. Ambas piezas parecieron atraerse como imanes, encajando perfectamente. Una inscripción, antes ilegible por estar dividida, ahora podía leerse claramente. El verdadero poder no está en conquistar tronos, sino en conquistar corazones. Reinar es servir. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Catalina al leer las palabras de su madre biológica. «Debo hacer esto», dijo finalmente. «Debo ir a San Lorenzo y detener esta guerra. Es mi destino». Joaquín tomó su mano, un gesto que ahora cargaba tanto consuelo como dolor, sabiendo que su vínculo ya no podía ser lo que ambos, secretamente, habían comenzado a desear. «No irás sola», prometió. «Estaré a tu lado, no como esposo, sino como protector y aliado». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín real de tonos dorados y carmesí. Mañana sería luna llena. Mañana, según la profecía, la marca en el hombro de Catalina brillaría, revelando completamente su destino. Mañana, la verdadera batalla por el futuro de ambos reinos comenzaría. La caravana partió antes del amanecer, un pequeño grupo que viajaba bajo el estandarte neutral de los emisarios de paz. Catalina, Joaquín, Miguel y, sorprendentemente, la princesa Isabel, quien había insistido en acompañarlos como representante de Francia. Una princesa francesa otorga legitimidad diplomática a la misión, había argumentado Isabel, con una determinación que no admitía réplicas. El rey Fernando les proporcionó sus mejores caballos y una escolta reducida, pero leal. Soldados veteranos que respondían directamente a él, no a la reina Teresa ni al comandante Ortega, cabalgaban a través de la selva prohibida, siguiendo un antiguo sendero que pocos conocían, el mismo camino, según las crónicas, que la princesa Margarita y el príncipe de San Lorenzo habían utilizado para sus encuentros secretos. «Mi padre dice que podemos alcanzar el palacio de San Lorenzo al anochecer si mantenemos este ritmo», comentó Joaquín, cabalgando junto a Catalina. Ella asintió, pero su mente estaba en otra parte. Desde la mañana, un malestar extraño se había apoderado de su cuerpo. Comenzó como un leve hormigueo en el hombro, donde tenía la marca de nacimiento. La pequeña constelación de pecas que ahora sabía era el signo de la profecía. Para el mediodía, el hormigueo se había convertido en un calor incómodo, como si la piel le quemara desde dentro. «¿Estás bien?», preguntó Joaquín, notando su palidez. «Pareces enferma». «Estoy bien», mintió Catalina. «Solo cansada». Miguel, que cabalgaba detrás de ellos, se acercó. «Es la luna llena», dijo en voz baja. «La profecía menciona que cuando la heredera cumpla 20 años, la marca comenzará a manifestarse, despertando poderes antiguos». «¿Qué clase de poderes?», preguntó Isabel, intrigada. «Las leyendas varían», respondió Miguel. «Algunas hablan de visiones del pasado y futuro.
Otras mencionan una conexión profunda con la tierra y sus elementos, como para confirmar sus palabras. El cielo, hasta entonces despejado, comenzó a nublarse. Nubes oscuras se formaron con inquietante rapidez, y un viento frío descendió de las montañas. «Otra tormenta», murmuró Joaquín, mirando al cielo con preocupación. «Como la noche que te encontré». La primera gota de lluvia cayó, y con ella, Catalina sintió una oleada de dolor que la atravesó como un relámpago. Jadeó, aferrándose a las riendas para no caer. «Catalina». Joaquín la sostuvo justo a tiempo. «Mi hombro», logró decir entre dientes. «Arde como fuego». Con cuidado, Joaquín apartó la tela de su vestido para examinar la marca. Todos contuvieron la respiración. La pequeña constelación de Pecas brillaba con un tenue resplandor dorado bajo la piel. «La maldición despierta», susurró Miguel, tal como advertía la profecía. «¿Qué maldición?», exigió Joaquín. «Siempre hablas de profecías y maldiciones, pero nunca explicas completamente». Miguel dudó, pero la mirada penetrante del príncipe lo obligó a continuar. Según los textos antiguos, cuando los primeros reyes de estas tierras dividieron sus dominios entre sus hijos, uno de ellos, celoso por recibir la parte menos fértil, consultó a una bruja de la montaña. Esta le otorgó poder para conquistar las tierras de su hermano, pero a un precio terrible. Mientras los reinos permanecieran divididos, una maldición pendería sobre ambas casas reales. Ninguna paz duraría, ninguna alianza prosperaría. ¿Y la profecía?, preguntó Catalina, luchando contra el dolor. La profecía dice que solo una persona con sangre de ambas familias podría romper la maldición. Pero para hacerlo, debería pagar un precio equivalente al mal causado, una vida por una vida. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido creciente de la lluvia. «Debemos encontrar refugio», decidió Joaquín finalmente. «La tormenta empeora». Se desviaron hacia una antigua ermita de piedra, vestigio de tiempos en que peregrinos transitaban libremente entre los reinos. El interior era frío y húmedo, pero al menos estaba seco. Mientras los soldados encendían una pequeña hoguera, Catalina se reclinó contra una pared, exhausta. La fiebre subía por momentos, y extrañas imágenes comenzaban a formarse en su mente. Una mujer joven de ojos verdes idénticos a los suyos, sosteniendo a un bebé, un hombre apuesto con el emblema de San Lorenzo en su armadura, sangre sobre nieve blanca, un medallón partido en dos. «Estás viendo el pasado», dijo suavemente Isabel, colocando un paño húmedo sobre su frente. La princesa francesa la observaba con una mezcla de fascinación y preocupación genuina. «Tus ojos brillan como esmeraldas». «Veo a mis padres», murmuró Catalina. «Los veo enamorándose, planeando escapar juntos». Y luego, un sollozo escapó de su garganta. «Veo al duque Salazar emboscándolos en la noche, mi padre, mi verdadero padre, luchando para proteger a mi madre mientras ella huía conmigo». Joaquín se arrodilló junto a ella, tomando su mano entre las suyas. A pesar del calor de la fiebre, los dedos de Catalina estaban fríos como el hielo. «¿Qué más ves?», preguntó con suavidad. «Veo a mi madre huyendo a través de la selva prohibida, dejándome con un soldado leal. Veo al duque alcanzándola, arrastrándola de vuelta al castillo». Lágrimas corrían por sus mejillas. «La reina Teresa está allí, observando mientras el duque la tortura para que revele dónde me escondió. Pero ella no habla, nunca habla». Un trueno sacudió la ermita y Catalina gritó como si el dolor físico y el emocional se hubieran fundido en uno solo. «Tenemos que bajar la fiebre», dijo Joaquín con urgencia. «Si esto continúa, no pueden detenerlo», intervino Miguel. «Es parte de su despertar. La maldición debe manifestarse completamente antes de que pueda enfrentarla». «¿Y si la mata en el proceso?», exigió Joaquín, su voz quebrándose levemente. Miguel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. La tormenta arreció, como si respondiera a los estados emocionales dentro de la ermita. Relámpagos iluminaban el cielo nocturno, cada vez más cercanos. Catalina alternaba entre momentos de lucidez y delirio febril. Durante uno de los períodos de calma, llamó a Joaquín a su lado. «Si no sobrevivo a esto», susurró, «prométeme que seguirás buscando la paz entre los reinos. Sobrevivirás,
respondió él con fiereza. Tienes que hacerlo. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Catalina. ¡Qué ironía! ¿No crees? Finalmente descubro quién soy. Encuentro un propósito y también descubro que el hombre con quien me casaron, el único por quien podría haber sentido algo real, resulta ser mi primo. Joaquín apretó su mano, incapaz de responder, el conflicto evidente en su rostro. La noche avanzaba, y con ella la condición de Catalina empeoraba. La marca en su hombro ahora brillaba con tanta intensidad que podía verse a través de la tela de su vestido. «Está comenzando», anunció Miguel, señalando hacia la ventana estrecha de la ermita. La luna llena había emergido entre las nubes tormentosas, su luz plateada derramándose sobre el suelo de piedra, cuando un rayo de luz lunar tocó a Catalina. Ella se arqueó como si una fuerza invisible la elevara. Sus ojos se abrieron completamente verdes, sin pupila ni blanco visible. «Los veo», dijo con una voz que no parecía la suya, más profunda y antigua. «Veo los ejércitos marchando. San Lorenzo avanza hacia Montemayor. El duque Salazar cabalga con ellos, pero su corazón es traición. Ha envenenado al rey Arturo». Lentamente, durante años, Joaquín y los demás escuchaban, hipnotizados. «El duque conoce la profecía completa», continuó Catalina. «La parte que pocos conocen. Cuando la sangre dividida se reúna, la maldición que mantiene las tierras separadas cobrará su precio en vida o muerte. La heredera de ojos verdes deberá elegir su propia vida o la vida de quien más ama». Un trueno ensordecedor sacudió la ermita y Catalina colapsó inconsciente. «Catalina». Joaquín la sostuvo, aterrorizado por la palidez mortal de su rostro. Isabel colocó una mano sobre el corazón de la joven. «Late, pero muy débilmente», informó. «La maldición la está consumiendo. Debemos llevarla ante el rey Arturo», decidió Joaquín. «Levantándola en brazos, es nuestra única esperanza». «Con esta tormenta», protestó uno de los soldados, «es suicidio, Alteza». «Ahora», rugió Joaquín, con una autoridad que no admitía réplica. Bajo la torrencial lluvia, el pequeño grupo reanudó su viaje, con Catalina inconsciente en los brazos de Joaquín. La tormenta, lejos de ceder, parecía seguirlos como una entidad viva, como si la naturaleza misma respondiera al destino pendiente de la heredera de ambos reinos. A lo lejos, los relámpagos iluminaban las torres del castillo de San Lorenzo, su destino final, pero también revelaban algo más: el brillo de armaduras y estandartes. El ejército de San Lorenzo había comenzado su marcha. La guerra que durante tanto tiempo habían temido finalmente estaba en camino, y con ella, el momento en que la profecía debía cumplirse o romperse para siempre. El palacio de San Lorenzo era muy diferente al de Montemayor. Mientras que este último resplandecía con torres blancas y techos azules, San Lorenzo era una fortaleza de piedra oscura y muros gruesos, construida más para resistir asedios que para impresionar visitantes. Sus almenas dentadas se recortaban contra el cielo tormentoso como los dientes de un gigante dormido. Joaquín, con Catalina inconsciente en sus brazos, guiaba al grupo hacia la entrada principal. La lluvia caía implacable, convirtiendo el camino en un lodazal traicionero. La marca en el hombro de Catalina brillaba con tanta intensidad que atravesaba sus ropas mojadas, creando un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad circundante. «¡Alto!», gritó una voz desde las murallas. «Identifíquense». «Príncipe Joaquín de Montemayor», respondió él alzando la voz sobre el rugido de la tormenta. «Venimos en misión de paz, necesitamos ver al rey Arturo urgentemente». Una docena de arqueros aparecieron en las almenas, sus flechas apuntando directamente al pequeño grupo. «¿Paz?», la risa amarga del guardia resonó. «Mientras vuestros ejércitos se movilizan hacia nuestra frontera». «Mentiras de Montemayor». «No hay ejércitos movilizándose desde Montemayor», protestó Joaquín. «Es un engaño del duque Salazar». Un silencio tenso siguió a sus palabras, roto solo por el rugido de los truenos. Finalmente, las pesadas puertas de la fortaleza comenzaron a abrirse. Una figura encorvada pero digna apareció, protegida por guardias con antorchas que luchaban contra la lluvia. Era una anciana envuelta en pieles y mantos oscuros, su rostro surcado por arrugas profundas
pero sus ojos negros aún ardían con intensidad. «La vieja curandera», murmuró Miguel con asombro. «La bruja de la montaña». «No una bruja», corrigió la anciana, su oído sorprendentemente agudo. «Una guardiana de los secretos antiguos». Sus ojos se posaron en Catalina. «La habéis traído tal como predije, la hija de dos sangres». «Está muriendo», dijo Joaquín, la desesperación evidente en su voz. «La marca, la maldición. Traedla adentro», ordenó la anciana, dándose la vuelta sin esperar respuesta. «Y daos prisa, el tiempo se agota para todos». Los condujeron a través de pasillos fríos y húmedos hasta una sala circular en la torre más alta del castillo, a diferencia del resto de la fortaleza. Esta habitación estaba cálidamente iluminada por docenas de velas. Tapices antiguos cubrían las paredes, mostrando escenas de la historia de ambos reinos, y, en el centro, la figura recurrente de una mujer de ojos verdes sosteniendo lo que parecía ser el medallón completo. «La Torre de la Tormenta», explicó la anciana. Mientras Joaquín depositaba a Catalina en un lecho preparado con pieles, el lugar donde la primera reina de estas tierras solía comunicarse con los cielos, aquí es donde debe despertar completamente. «¿Quién eres?», preguntó Isabel, estudiando con fascinación a la extraña mujer. «Me llaman Doña Soledad. He servido a la familia real de San Lorenzo por 7 generaciones». «Eso es imposible», murmuró uno de los soldados. La anciana sonrió enigmáticamente. «Muchas cosas que creéis imposibles son simplemente desconocidas para vosotros», se volvió hacia Catalina. Como esta joven, su verdadero poder, se acercó a la inconsciente Catalina y colocó una mano arrugada sobre su frente ardiente. Al instante, la joven se calmó visiblemente, aunque la marca en su hombro continuaba brillando. «La maldición está casi completa», murmuró Doña Soledad. «Pronto deberá elegir». «¿Elegir qué?», exigió Joaquín. «¿Su vida o la de quien más ama?», respondió la anciana con sencillez. «Ese es el precio de la maldición. Solo puede romperse con un sacrificio equivalente al daño causado». Miguel dio un paso adelante. «El rey Arturo. Necesitamos verlo, mostrarle el medallón, probarle que Catalina es su nieta». Doña Soledad sacudió la cabeza tristemente. «El rey está demasiado débil. El veneno del duque Salazar ha hecho bien su trabajo a lo largo de los años. Ahora mismo, el duque marcha con nuestro ejército, convencido de que finalmente logrará lo que siempre ha deseado, la destrucción de ambas casas reales». «¿Por qué querría eso?», preguntó Isabel. «¿Qué gana con tal caos?». «Poder», respondió Joaquín, comprendiendo finalmente. «Con ambas familias reales destruidas, el duque quedaría como el noble más poderoso de la región. Podría declararse rey de las tierras unificadas». «Exactamente», asintió Doña Soledad. «Ha manipulado a todos durante décadas, a la reina Teresa con promesas de mayor poder, al rey Arturo con venenos lentos disfrazados de medicinas, a los pueblos con rumores de ataques inminentes». Un gemido interrumpió la conversación. Catalina se agitaba en el lecho, sus párpados temblando. «Está despertando», anunció Doña Soledad. Catalina abrió los ojos por un momento. Parecieron completamente verdes. Luego volvieron lentamente a la normalidad, aunque brillaban con una luz interior que no estaba ahí antes. «Lo vi todo», susurró. Su voz débil pero clara. «Vi la historia completa, la maldición, la profecía y cómo romperla». Se incorporó lentamente, rechazando gentilmente la ayuda de Joaquín. Algo había cambiado en ella. Una nueva determinación, una seguridad que antes no poseía. «El ejército de San Lorenzo marcha hacia Montemayor», continuó. «Y las tropas de Montemayor se han movilizado también, creyendo que están bajo ataque». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Joaquín sorprendido. «Lo veo», respondió simplemente señalando hacia la ventana circular de la torre, «como veo la traición del duque Salazar, que ahora mismo planea asesinar a lo que queda de ambas familias reales en medio del caos de la batalla». A través de la ventana, más allá de la lluvia incesante, podían verse luces moviéndose en la distancia, antorchas de ejércitos en marcha. «No hay tiempo que perder», declaró Catalina, poniéndose de pie con esfuerzo. «No estás en condiciones de...», comenzó Joaquín, pero ella lo interrumpió. «Debo hacerlo, ahora comprendo mi propósito».
Sus ojos encontraron los de él. «Joaquín, necesito que regreses a Montemayor. Detén a vuestro ejército. Explícales la verdad sobre el duque». «No voy a dejarte», protestó él. «Debes hacerlo. Es la única forma». Tomó sus manos entre las suyas. «Esta es mi batalla. Siempre lo ha sido». Miguel dio un paso adelante. «Yo me quedaré con ella», ofreció. «La protegeré con mi vida». Joaquín miró a ambos largamente, el conflicto evidente en su rostro. 3 horas, dijo finalmente. «Te doy 3 horas. Si para entonces no hemos detenido esta locura». Su voz se quebró. «Lo conseguiremos», prometió Catalina, la princesa Isabel, que había observado todo en silencio. Se adelantó. «Iré con el príncipe», declaró. «Francia tiene influencia sobre el Consejo Militar de Montemayor. Mi palabra podría ayudar». Catalina asintió agradecida. Doña Soledad observaba el intercambio con ojos sabios. «El medallón», dijo repentinamente. «Debes reunir las mitades antes de que la luna alcance su cenit». Catalina tocó ambos fragmentos que ahora llevaba colgados al cuello por separado. La mitad que siempre había tenido y la que Miguel había recuperado del tesoro de San Lorenzo. «¿Qué sucederá cuando los una?», preguntó. La anciana sonrió misteriosamente. «El poder dormido despertará completamente, y entonces deberás hacer tu elección». Joaquín se preparó para partir con Isabel y la mitad de la escolta. Antes de marcharse, tomó a Catalina aparte. «Hay algo que debo decirte», comenzó, su voz baja y urgente. «Estos días contigo, a pesar de las circunstancias, han sido...». «Lo sé», interrumpió ella suavemente. «Yo también lo he sentido, en otra vida, quizás. En esta vida», insistió él, tomando su rostro entre sus manos. «Primo o no, lo que siento por ti es real». Catalina cerró los ojos brevemente, permitiéndose un momento de debilidad. «Por eso debo hacer esto sola», susurró. «La profecía dice que debo elegir entre mi vida o la de quien más amo. No puedo pedirte que...». «No te estoy pidiendo permiso», la interrumpió con fiereza. «Volveré por ti, lo prometo». Se separaron bajo la lluvia torrencial. Joaquín e Isabel cabalgaron hacia Montemayor, mientras Catalina, Miguel y el resto de la escolta se preparaban para su propia misión, enfrentar al rey Arturo con la verdad. Catalina subió nuevamente a la torre, donde doña Soledad la esperaba. «El rey Arturo está en su lecho de muerte», informó la anciana. «El duque se aseguró de administrarle una dosis letal antes de partir con el ejército. No le queda mucho tiempo». «Entonces debemos darnos prisa», respondió Catalina. La tormenta rugía cada vez con más fuerza alrededor de la torre, como si la naturaleza misma estuviera en armonía con los eventos que se desarrollaban. «La tormenta responde a ti», observó doña Soledad. «El poder de los antiguos reyes fluye por tus venas, amplificado por la marca y el medallón». Catalina miró sus manos, sintiendo la extraña energía que pulsaba dentro de ella. Con un movimiento instintivo, extendió el brazo hacia la ventana. Inmediatamente, un relámpago surcó el cielo, iluminando la noche con un resplandor cegador. «Increíble», murmuró Miguel, observando desde la puerta. «Es hora», declaró doña Soledad. «La luna está alcanzando su punto más alto. Debes unir las mitades y hacer tu elección». Con manos temblorosas, Catalina tomó ambas mitades del medallón. Miró una última vez hacia la dirección en que Joaquín había partido, su corazón dividido entre el deber y un amor imposible. Entonces, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba a través de las nubes tormentosas, unió las 2 mitades del medallón ancestral. Cuando las 2 mitades del medallón se unieron en las manos de Catalina, algo extraordinario sucedió. Un resplandor dorado, cegador e intenso, emanó de la joya completa, expandiéndose en ondas concéntricas que atravesaron las paredes de piedra de la torre como si fueran aire. La luz pulsante se extendió por kilómetros en todas direcciones, bañando los campos y bosques circundantes. En ese instante, todos los soldados de ambos ejércitos, ya formados en líneas de batalla en la frontera entre los reinos, se detuvieron. Sus armas cayeron de sus manos como si repentinamente pesaran toneladas. Algunos se arrodillaron, sobrecogidos por una emoción inexplicable. Otros simplemente permanecieron inmóviles,
mirando hacia la torre del castillo de San Lorenzo, donde la luz dorada brillaba como un nuevo sol en medio de la noche tormentosa. Dentro de la torre, Catalina flotaba varios centímetros sobre el suelo, el medallón unido ardiendo contra su pecho. Sus ojos, completamente verdes ahora, veían más allá del tiempo y el espacio. Imágenes del pasado y del futuro fluían a través de su mente como un río caudaloso. La separación de los reinos, la maldición impuesta, generaciones de odio y desconfianza, la historia de amor de sus padres, su propio nacimiento, el momento presente y lo que vendría después, la elección, murmuró doña Soledad arrodillada en el suelo junto a Miguel, ambos protegiendo sus ojos del resplandor. Debe hacer su elección ahora. En ese mismo instante, en el camino hacia Montemayor, Joaquín se detuvo bruscamente al ver la onda de luz dorada aproximándose. Cuando lo alcanzó, una sensación indescriptible lo invadió. De alguna manera supo inmediatamente lo que significaba. Catalina, susurró, y sin una palabra más, giró su caballo y galopó de regreso hacia San Lorenzo, ignorando los gritos de Isabel y los soldados. En las profundidades del castillo de San Lorenzo, el moribundo rey Arturo abrió los ojos por primera vez en días. La luz dorada había penetrado hasta sus aposentos, y con ella, una claridad mental que el veneno del duque Salazar le había arrebatado. «Mi nieta», murmuró, incorporándose con esfuerzo. «Ha vuelto, mientras tanto, en algún punto entre los dos ejércitos». El duque Salazar observaba con horror la luz dorada que emanaba del castillo. Su rostro, normalmente compuesto y aristocrático, se contorsionó en una máscara de furia y miedo. «No, es imposible», rugió, espoleando a su caballo hacia San Lorenzo. «No después de todo lo que he hecho de vuelta en la torre». Catalina comenzó a descender lentamente, hasta que sus pies tocaron nuevamente el suelo. El resplandor del medallón disminuyó, aunque seguía emitiendo un brillo constante. Sus ojos volvieron gradualmente a la normalidad, pero ahora reflejaban una sabiduría antigua, como si hubiera vivido 1000 vidas en esos breves momentos. «Lo he visto todo», dijo con una voz que parecía contener ecos de otras voces. «La verdad completa». Miguel se acercó cautelosamente. «¿Qué verdad, Catalina?» «El propósito de la maldición nunca fue el castigo eterno», explicó ella, su voz cobrando fuerza. «Era una prueba, diseñada para esperar hasta que naciera alguien capaz de entender el verdadero significado del poder y el sacrificio». Doña Soledad asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «La elección no es entre tu vida o la de quien amas», dijo la anciana. «Es mucho más profunda». «Debo renunciar», confirmó Catalina, y en sus ojos brilló una determinación serena. «Renunciar al poder que ambas familias han codiciado durante generaciones. Ese es el verdadero sacrificio». Un estruendo interrumpió la conversación. La puerta de la torre se abrió violentamente, y el duque Salazar irrumpió, espada en mano, seguido por 2 de sus guardias personales. Su rostro aristocrático estaba desfigurado por el odio y el miedo. «Tú», escupió señalando a Catalina con su espada, «debí asegurarme de matarte cuando eras un bebé, en lugar de confiar en ese soldado incompetente». Miguel se interpuso entre Catalina y el duque. «Padre», dijo con un desprecio frío, «siempre supe que eras despiadado, pero traicionar a 2 reinos, asesinar a príncipes y princesas, todo por poder». El duque miró a Miguel con desdén. «Padre, no me hagas reír. Ser es solo el resultado de un capricho pasajero, un error que debí corregir hace años». Sus ojos volvieron a Catalina. A diferencia de esta abominación profética, ella siempre fue una verdadera amenaza. «¿Por qué?», preguntó Catalina, sorprendentemente tranquila. «¿Por qué tanto odio, tanto miedo?» «Porque destruirías todo lo que he construido», rugió el duque. «Décadas manipulando a ambas familias reales, alimentando su desconfianza, posicionándome como el único en quien ambos lados podían confiar. Cuando los ejércitos choquen esta noche, solo quedarán ruinas, y de esas ruinas yo emergeré como el único líder posible». «No habrá batalla esta noche», declaró Catalina, señalando hacia la ventana en la distancia, donde antes se veían las antorchas de los ejércitos avanzando.
ahora solo había quietud. La luz del medallón había paralizado todo movimiento bélico. La furia del duque alcanzó nuevas cotas. «Guardias, mátenla ahora». Los hombres avanzaron, pero Miguel desenvainó su daga. Preparado para defender a Catalina, sorprendentemente, doña Soledad también se irguió. De su mano surgió una daga ornamentada que nadie había notado antes. «La sangre de tu hijo», dijo la anciana al duque, «también la derramarías por poder». «Sin dudar», respondió él fríamente, y dio la señal a sus guardias para atacar. Lo que siguió fue un caos de movimientos. Miguel logró herir a uno de los guardias, pero el segundo lo golpeó con fuerza, lanzándolo contra la pared. Doña Soledad mostró una agilidad sorprendente para su edad, esquivando ataques y creando confusión, pero eran superados en número y fuerza. Aprovechando la situación, el duque Salazar avanzó directamente hacia Catalina. Su espada en alto: «Tu madre murió suplicando por tu vida», siseó. «Veamos si tú muestras la misma debilidad». Antes de que pudiera asestar el golpe mortal, la puerta de la torre volvió a abrirse de golpe. Joaquín entró como una tormenta, su espada ya desenvainada, interceptando el ataque del duque en el último instante. «No la tocarás», rugió el príncipe. Los aceros chocaron con un estruendo que reverberó por toda la torre. Joaquín y el duque se enfrascaron en un duelo feroz, mientras los guardias restantes seguían enfrentándose a Miguel y doña Soledad. «Catalina», gritó Joaquín entre estocadas, «termina lo que viniste a hacer, confío en ti». Con esas palabras, algo cristalizó en la mente de Catalina. El medallón en su pecho brilló con renovada intensidad. Cerró los ojos y por un instante pareció escuchar voces ancestrales susurrándole instrucciones. Se dirigió hacia la ventana circular de la torre. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada. Relámpagos y truenos sacudían el cielo como si los elementos mismos participaran en la batalla que se desarrollaba dentro. «Por el poder de ambos linajes», proclamó alzando el medallón completo, «por la sangre de Montemayor y San Lorenzo que corre por mis venas, renuncio a todo poder personal, a todo trono y corona, para que la maldición que divide estas tierras sea finalmente rota». Un relámpago descendió directamente sobre la torre, conectando con el medallón. Catalina gritó, no de dolor, sino de liberación. Mientras una energía inmensa fluía a través de ella, el duque Salazar, viendo que su plan se desmoronaba, abandonó su duelo con Joaquín y se lanzó desesperadamente hacia Catalina. «¡No!», aulló, su espada apuntando directamente al corazón de la joven. Joaquín se movió con velocidad sobrehumana, interponiéndose entre el duque y Catalina. La hoja del duque atravesó su hombro, pero el príncipe no retrocedió. Con un movimiento certero, desarmó al duque y lo empujó contra la pared. «Se acabó, duque Salazar», declaró. «Tu reinado de manipulación termina esta noche». El duque miró con desprecio a Joaquín, luego a Catalina y finalmente a Miguel, que se había recuperado y ahora se aproximaba. «Estúpidos idealistas», escupió. «¿Creen que con renunciar a un poco de poder arreglarán generaciones de odio? ¿La naturaleza humana no cambia tan fácilmente?» «Tal vez no», respondió Catalina, acercándose. El medallón en su pecho ahora brillaba con una luz constante y serena. «Pero hoy damos el primer paso, y tú, duque Salazar, enfrentarás justicia por tus crímenes». En ese momento se escucharon nuevos pasos en la escalera. La puerta se abrió por tercera vez, revelando a un anciano de aspecto frágil pero digno, sostenido por dos guardias. Su rostro tenía la palidez de la enfermedad, pero sus ojos brillaban con determinación. «El rey Arturo», murmuró doña Soledad, inclinándose respetuosamente. El anciano rey avanzó lentamente, sus ojos fijos en Catalina, al ver el medallón completo en su pecho y la marca brillante en su hombro. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Mi nieta», dijo simplemente, abriendo sus brazos. «La hija de mi hijo perdido». Catalina corrió hacia él, abrazándolo con cuidado por un momento. El tiempo pareció detenerse mientras abuelo y nieta se reconocían después de 20 años de separación. «Arresten al duque Salazar», ordenó el rey Arturo cuando finalmente se separaron. «Por traición».
Asesinato y envenenamiento del rey. Los guardias se llevaron al duque, que seguía maldiciendo y amenazando. Miguel lo observó partir con una mezcla de desprecio y tristeza, consciente de que, a pesar de todo, seguía siendo su padre biológico. Joaquín se acercó a Catalina sujetándose el hombro herido. «Lo lograste», dijo suavemente. «La luz del medallón detuvo a ambos ejércitos. Los generales están confundidos, esperando órdenes. «Y las recibirán», respondió ella, tomando su mano. «Órdenes de paz, no de guerra». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, por primera vez en lo que parecían siglos. Una calma sobrenatural descendió sobre las tierras de Montemayor y San Lorenzo. La profecía se había cumplido, la maldición estaba rota, y todo gracias a un sacrificio que no exigía muerte, sino renuncia. La comprensión de que el verdadero poder no está en poseer tronos, sino en unir corazones divididos. El amanecer llegó con una claridad que nadie recordaba haber visto antes. Los primeros rayos del sol naciente bañaron las tierras de Montemayor y San Lorenzo en un resplandor dorado similar al que había emanado del medallón la noche anterior. La tormenta había desaparecido completamente, dejando tras de sí un cielo de un azul imposible y aire fresco cargado de promesas. En el gran salón del castillo de San Lorenzo, una reunión sin precedentes tenía lugar. El rey Fernando de Montemayor había llegado al amanecer, acompañado por sus consejeros más cercanos. Frente a él, débil pero lúcido, el rey Arturo de San Lorenzo ocupaba su trono, por lo que probablemente sería una de las últimas veces. A pesar de la desaparición de la influencia venenosa del duque Salazar, años de envenenamiento habían cobrado su precio en el anciano monarca. Entre ambos reyes, de pie con una dignidad que parecía emanar de su interior, estaba Catalina. El medallón unido brillaba suavemente contra su pecho, pero ya no con el resplandor cegador de la noche anterior. La marca en su hombro también había dejado de brillar, aunque permanecía más visible que antes, como un recordatorio de su linaje dual. Joaquín, con el hombro vendado, permanecía a su lado, mientras Miguel e Isabel observaban desde un extremo del salón. Doña Soledad, ahora reconocida oficialmente como consejera real, estaba sentada junto al rey Arturo. «Nuestros reinos han vivido divididos y en conflicto durante demasiado tiempo», comenzó Catalina, su voz clara y firme recorriendo todo el salón. «Una maldición ancestral, alimentada por la ambición y el miedo, nos mantuvo separados cuando nuestro destino era estar unidos». Los nobles y consejeros de ambos reinos escuchaban con atención, algunos con escepticismo, otros con esperanza cautelosa. «Anoche la maldición fue rota», continuó, «no con violencia ni derramamiento de sangre, sino con un acto de renuncia y sacrificio. La lección que nuestros antepasados intentaron enseñarnos finalmente ha sido comprendida. El verdadero poder no está en conquistar tronos, sino en conquistar corazones». El rey Fernando asintió solemnemente. «Como padre de Joaquín y tío de Catalina, apoyo plenamente la reunificación de nuestros reinos», declaró. «Demasiadas vidas se han perdido en guerras instigadas por la traición del duque Salazar. Y como abuelo de Catalina y rey de San Lorenzo», añadió Arturo con voz débil pero determinada, «reconozco su legítimo derecho por sangre a ambos tronos. La hija de mi hijo y de la princesa Margarita representa la esperanza que muchos creíamos perdida». Un murmullo recorrió el salón, a pesar de las revelaciones de la noche anterior. Para muchos, resultaba difícil asimilar que la supuesta campesina fuera en realidad heredera de ambas casas reales. «¿Y qué hay de la reina Teresa?», preguntó uno de los nobles de Montemayor. «¿Aceptará esta reconfiguración del poder?». El rey Fernando suspiró pesadamente. «Mi esposa ha confesado su complicidad con el duque Salazar en el asesinato de la princesa Margarita y el intento de eliminar a Catalina cuando era una recién nacida». Las palabras parecían causarle dolor físico. Actualmente está bajo arresto en sus aposentos. Su destino será decidido por el nuevo Consejo Unificado, pero no por venganza, sino por justicia. Catalina dio un paso adelante. «No busco venganza contra la reina Teresa ni contra nadie», declaró. «Este nuevo comienzo debe fundarse en la reconciliación.
no en más derramamiento de sangre. ¿Y cómo proponéis gobernar ambos reinos, Alteza?, preguntó otro noble, esta vez de San Lorenzo. ¿Bajo qué leyes? ¿Con qué consejeros? Catalina intercambió una mirada con Joaquín, quien asintió levemente, alentándola. No gobernaré como reina absoluta, respondió con claridad. Lo que propongo es un consejo de regencia, en el que ambos reinos tengan igual representación. Un sistema donde las decisiones se tomen por consenso, no por decreto. La sorpresa fue evidente en los rostros de todos los presentes. Nadie esperaba que la legítima heredera de ambos tronos renunciara voluntariamente a un poder absoluto. El medallón me mostró muchas cosas, continuó Catalina, entre ellas que el poder compartido es más fuerte y duradero que el poder impuesto. Propongo que el príncipe Joaquín, como heredero de Montemayor, presida este consejo junto conmigo. Joaquín dio un paso adelante, colocándose a su lado. Acepto este honor y responsabilidad, declaró. Pero hay algo más que debemos aclarar. Miró directamente a Catalina, una expresión indescifrable en sus ojos oscuros. Nuestro matrimonio, forzado por circunstancias extraordinarias, no puede continuar. Un nuevo murmullo, más intenso que el anterior, recorrió el salón. Catalina mantuvo la compostura, aunque un leve temblor en su labio inferior reveló su emoción contenida. El príncipe Joaquín tiene razón, confirmó. Aunque nos une un gran afecto y respeto mutuo, el parentesco de sangre que compartimos hace imposible esta unión a los ojos de la ley y la Iglesia. Nuestro matrimonio será anulado, pero nuestra alianza política permanecerá inquebrantable. Serviré a Catalina y a los Reinos Unidos no como esposo, añadió Joaquín, sino como su más leal defensor y consejero. Mi espada y mi vida están a su servicio, no por obligación, sino por elección. El rey Arturo, y entonces, conmovido por la nobleza del gesto, se incorporó lentamente con ayuda de doña Soledad. En mis últimos días veo la esperanza que creí perdida para siempre, dijo, su voz quebradiza por la emoción. Mi nieta ha vuelto, y con ella la promesa de paz. Que los antiguos dioses de estas tierras bendigan esta nueva era. La ceremonia que siguió fue solemne y emotiva. Ambos reyes firmaron un tratado de unificación, reconociendo a Catalina como legítima heredera de las dos coronas y estableciendo el nuevo sistema de gobierno compartido. Miguel fue nombrado archivero real e historiador, encargado de preservar la verdadera historia de ambos reinos para las generaciones futuras. La princesa Isabel, impresionada por todo lo presenciado, prometió el apoyo de Francia a la nueva nación unificada. Tras la ceremonia, mientras nobles y consejeros se mezclaban en una celebración cautelosa pero esperanzada, Catalina se retiró a una de las terrazas del castillo. Desde allí podía ver ambos reinos, las torres blancas de Montemayor a un lado, las montañas escarpadas de San Lorenzo al otro. Su hogar, todo su hogar. Joaquín la encontró allí, contemplando el horizonte. «¿Cómo te sientes?», preguntó, uniéndose a ella en la barandilla. «Abrumada», admitió Catalina con una sonrisa débil. «Hace un mes era una campesina cuidando a su padre enfermo. Ahora soy esto. Una líder», completó él. «Una unificadora. Lo que siempre estuviste destinada a ser». Se quedaron en silencio por un momento. El espacio entre ellos cargado de palabras no dichas. «Lo que dijiste allí dentro», comenzó Catalina finalmente, «sobre nuestro matrimonio, era necesario», respondió Joaquín con suavidad. «Sabes tan bien como yo que no podemos». «Lo sé», interrumpió ella, y sin embargo, repitió él, sus ojos encontrando los de ella. Otro silencio, otro momento de entendimiento compartido. «Mi abuelo no vivirá mucho tiempo», dijo Catalina cambiando de tema. «El veneno del duque ha hecho demasiado daño. Al menos podrá pasar sus últimos días conociéndote», respondió Joaquín. «Es más de lo que muchos tienen». Catalina asintió agradecida por esa perspectiva. «¿Y tu padre adoptivo?», preguntó Joaquín. «¿Alguna noticia?». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Catalina. «Miguel ha enviado mensajeros. Está recuperándose bien en casa de la abuela. Pronto lo traerán aquí a vivir en el palacio». Como un noble, una sonrisa juguetona asomó a los labios de Joaquín,
«Como mi padre», corrigió ella con firmeza. «Título o no, siempre será mi padre». Del gran salón llegaban los sonidos de música y conversaciones. Una celebración cautelosa comenzaba a florecer, mientras la noticia de la unificación se extendía. «Deberíamos volver», sugirió Joaquín. «Tienen muchas preguntas, muchas dudas, y nosotros tenemos mucho trabajo por hacer», asintió Catalina. «Reconstruir lo que el odio y la desconfianza destruyeron llevará tiempo. Tiempo es lo que tenemos ahora», respondió él, ofreciéndole su brazo. «Un futuro completo por delante». Catalina tomó su brazo, permitiéndose este pequeño contacto. El medallón en su pecho brilló suavemente, como aprobando el gesto. Juntos, regresaron al salón donde los nobles de ambos reinos, antiguos enemigos, comenzaban tentativamente a conocerse, donde Isabel conversaba animadamente con Miguel sobre las similitudes y diferencias entre las cortes francesa y española, donde doña Soledad observaba todo con ojos sabios y satisfechos, del amor imposible entre un príncipe y una supuesta campesina, del sacrificio y la verdad finalmente revelada. Había nacido una nueva era de paz para las tierras por tanto tiempo divididas. La antigua profecía se había cumplido, no a través de la muerte, sino del renacimiento. Y mientras el sol ascendía en el horizonte, bañando los campos y bosques en luz dorada, la promesa de un nuevo amanecer se extendía sobre los reinos finalmente unidos.